¿Qué tal, amigos? Buenas noches, bienvenidos al programa Salvador a las 7. Este es nuestro sexto programa, hemos iniciado en el mes de septiembre, el domingo 6 de septiembre, hoy es domingo 11 de octubre. Teníamos preparado un programa sobre el presupuesto nacional, pero hay un caos en este momento en el país a raíz de una decisión que tomó la Comisión Nacional de Bancos y Seguros, que justamente acaban de ver ustedes algunos pronunciamientos del afectado e incluso de los políticos del Partido Liberal. Así que vamos a hacer primero un análisis de la situación que se está viviendo durante esta semana con este grupo económico hondureño y cómo funciona la justicia en otras partes, y luego entraremos al asunto que habíamos preparado y que habíamos anunciado a través de las redes, que es explicación del presupuesto nacional, que es algo que se va a discutir a partir del próximo martes en el Congreso Nacional de la República. Como todos los domingos, estaremos para el contacto con ustedes a través de las redes con Iroska Elvir. Buenas noches. Buenas noches, ingeniero. Buenas noches, amigos televidentes que nos ven a nivel nacional e internacional. Les recuerdo que pueden hacer sus denuncias y comentarios a @salvadornasrala con una L, y también al correo electrónico salvadoralas7@gmail.com. En este momento aparece en el monitor de sus pantallas, y también pueden llamar a la sede del Partido Anticorrupción en Tegucigalpa de lunes a viernes de 8 a.m. a 6 p.m. al número 9463-6722. El número de la sede del PAC es a partir de mañana, los días laborables, de lunes a sábado, 9463-6722. Pero hoy, si quieren participar, pueden escribirnos a Salvador a las 7. Ojo que es Salvador a las 7, o sea que hay dos S seguidas, y el 7 es una palabra, @gmail.com, y el @Salvador Nasralla con una L, que es la cuenta de Twitter que tenemos nosotros. Bueno, hablemos de este problema que aqueja en este momento a 11.000 compatriotas. Yo la verdad que no tengo ninguna vela en este entierro, no defiendo intereses de ningún lado en particular. A mí lo que me preocupa es que 11.000 familias van a quedar en la calle, 11.000 personas van a quedar desempleadas. De hecho, en el lugar donde estoy emitiendo en este momento este programa en vivo, se encuentran miles de personas que pertenecen al grupo reclamando, y tienen razón, porque de la noche a la mañana, sin tener ninguna culpabilidad, ellos dejarán de tener un ingreso por una resolución tomada por la Comisión Nacional de Banca y Seguro, que aplica una ley, y en este caso la Comisión Nacional de Banca y Seguro depende del Gobierno de la República. Aquí no les voy a decir que lo que está aplicando la Comisión Nacional de Bancas y Seguros está contra la ley. No, estamos claros que la ley dice que aplicara la liquidación forzosa que ellos están aplicando desde el viernes pasado. Lo que yo siento es que se debe nombrar una comisión de entendidos en la materia, como puede ser, por ejemplo, el doctor Hugo Noé Pino, y otras personas que han estado en el Banco Central, como puede ser Gabriela Núñez, o personas que entiendan y que conozcan cómo funciona la Comisión Nacional de Bancas y Seguros, cuáles son las repercusiones que puede tener a nivel internacional y a nivel nacional el hecho de cerrar un banco intempestivamente y que ese banco no pueda ser absorbido por otros bancos, porque lo ideal sería que el banco que está en este momento cuestionado internacionalmente, y ojo, digo cuestionado porque todavía no existe una sentencia firme sobre el delito que se cometió. Entonces, lo ideal sería que primero se esperara la sentencia y después se actuara. Pero, sin entrar más en detalles, parece increíble que haya tenido que un país extranjero, en este caso los Estados Unidos de América, que intervenir, ya que el Poder Judicial de Honduras y la Policía de Honduras no lograron darse cuenta de lo que está pasando en el sistema bancario de Honduras. De acuerdo a las informaciones que tenemos, este problema de este conglomerado empresarial que hoy es cuestionado y al que quieren liquidar, es un problema que también existe en otros conglomerados, quizá con menos intensidad, pero existe. O sea que la ley que la Comisión Nacional de Banca y Seguro debe hacer que se respeta más o menos. ¿Por qué? Porque siempre hay una autoridad política
en el Poder Judicial que impide que se apliquen los criterios objetivos que se debería aplicar. Y volviendo al asunto de los 11.000 desempleados, que es lo que a mí me preocupa realmente. O sea, si se perjudica al grupo que ha sido cuestionado, eso no es problema mío. A mí lo que me preocupa son 11.000 familias que van a quedar en la calle. ¿Por qué? Porque estas 11.000 familias tienen que comer, tienen que pagar la escuela de los hijos, en muchos casos son personas discapacitados, son personas humildes, hay algunos conserjes, hay personas que tienen que pagar en esta semana sus tarjetas de crédito, el jueves es 15 de octubre, no van a recibir la quincena de dinero que normalmente reciben. Oiga, se produciría un caos si esta gente queda inmediatamente en la calle. Entonces, el gobierno deviene en la obligación de crear un grupo de asesores que asesore a la Comisión Nacional de Bancas y Seguros, probablemente no para que acepte la propuesta del grupo afectado, pero para que busque un punto intermedio a través del cual la gente no pierda sus empleos. Por ejemplo, podría ser que otro banco absorba al banco que tiene problemas para que la gente siga teniendo trabajo y siga devengando su sueldo. Eso sería una solución salomónica. Entonces, le ruego a la Comisión Nacional de Bancas y Seguros que antes de aplicar a rajatabla la ley que debieron aplicar antes y vienen a aplicar recién en este feriado nacional, que piense en esas 11.000 personas desempleadas, que representa cada una unas 5 familias, hay un montón de empleos indirectos además, que se van a ir perdiendo, en un país donde hay una cantidad impresionante de aproximadamente 2 millones de personas desempleadas. O sea, incrementar ese problema. Entonces, la pregunta es, ¿por qué hasta ahora actúa la Comisión Nacional de Bancas y Seguros? Hasta que Estados Unidos destapa la olla con la inmundicia, actúa la Comisión Nacional de Bancas y Seguros. La pregunta que se hace cualquier persona como yo es, ¿qué esconden? ¿Qué más saben? Y ha sido detenida por el poder político. ¿Qué información ustedes conocen, amigos de la Comisión Nacional de Bancas y Seguros? Y han detenido, no han querido divulgar porque tienen órdenes políticas del Poder Judicial. Por eso la elección de la Corte Suprema de Justicia es básica. Porque si es una corte política, actúa con instrucciones políticas. Y en Honduras, los políticos son los que prácticamente distorsionan el movimiento normal con respecto a otros países. Quisiera mostrarles cómo funciona el imperio de la ley en otros países, como por ejemplo en los Estados Unidos. Les voy a poner un cuadrito ahí en la pantalla para que miren cómo funciona el imperio de la ley. El imperio de la ley se basa en que hay una Corte Suprema de Justicia independiente de los políticos. Hay un Tribunal Superior de Cuentas que debe denunciar a los corruptos. Se debe castigar por igual al rico que al pobre. Miren lo que pasa en Honduras. Actualmente hay unos delincuentes de cuello blanco que están presos en el batallón de infantería, con televisor, con iPad, con lo que quieren. Presos en el batallón de infantería. En cambio, a la gente humilde, a la gente pobre, la meten en la cárcel común y corriente. ¿Por qué castigan diferente al rico que al pobre? Entonces, el primer paso que se requiere es, hay otro cuadro previo a ese, donde teníamos, el primer paso que se requiere aquí es el de la Comisión Internacional contra la Impunidad. El hecho de que haya sido Estados Unidos el que descubriera esta inmundicia que existe en el sistema bancario nacional, nos indica que Honduras no tiene la capacidad, con políticos que gobiernan el Poder Judicial, para ser independiente. Y esto justifica más que la tal maciza que quiere imponer el presidente de la República. Es una mentira, porque no va a resolver el problema, porque no va a poder la mací o maciza o como le llamen, esa que quiera la OEA, no va a poder enjuiciar ni al Ministerio Público, ni al Poder Judicial, y mucho menos al presidente de la República. Solamente va a seguir enjuiciando a los descalzos, a los que no tienen cómo defenderse. Por eso
sigo exigiendo la Sisi. Y lo que pasó esta semana con este grupo económico es una demostración más de que en Honduras no se aplica el imperio de la ley. Volvamos a ese cuadro que era el primero, el que metieron de segundo, pongámoslo por favor en pantalla. En Honduras se tiene que imitar lo que pasa en los Estados Unidos. Nadie, absolutamente nadie debe estar por encima de la ley. Se debe combatir la impunidad y la corrupción. Se debe combatir el tráfico de drogas y el lavado de activos y se debe castigar la evasión de impuestos, conocida como evasión fiscal. Por eso en Estados Unidos hay ejemplos contundentes y por eso en Estados Unidos hay confianza, respaldo y credibilidad en el sistema. Les voy a mostrar otro cuadro. ¿Sabía usted que en estos días, por ejemplo, Messi, el famoso futbolista, y su padre, están enjuiciados en España por evasión fiscal, por evasión de impuestos? Miren este cuadro. El presidente Nixon, el presidente Clinton, ¿se acuerda? Presidentes que fueron juzgados en los Estados Unidos. Nadie está por encima de la ley, aunque sea el presidente de la República. Funcionarios de la FIFA, como Sepp Blatter, como el costarricense Lee, como todas esas fotos que aparecen abajo, entre ellas Jack Warner, el presidente que era de la Confederación Sudamericana de Fútbol. Todos esos funcionarios internacionales están siendo en este momento juzgados por la ley. ¿Quién los descubrió? Los descubrió Estados Unidos. Artistas famosos también han tenido el mismo problema. Por eso les digo, nadie está por encima de la ley. Todos deben ser sometidos a la ley. No debe existir injerencia política y económica sobre el sistema. En Honduras existe esa injerencia económica. No sé si tenemos ya contacto con la gente, ya están mandando algunos Así es. Juani Solís nos dice, qué pena que dejen a tantos empleados sin su empleo correspondiente. Por sus familias, gracias Salvador Nasralla por apoyarnos. Es no solamente los empleos indirectos, sino que son 25,000 empleos indirectos y empresas que están relacionadas comercialmente con este banco, lo que afecta a la economía nacional. Otro televidente nos dice, cadena de nuevo para tratar de desviar la atención del programa de Salvador a las 7. ¿Hay cadena? Hay cadena, faltando 15 para las 8. Bueno, pues ya sería la segunda vez en 6 programas que nos interrumpen el programa para hacer una cadena nacional. O sea, está bien que quieran aprovecharse de la sintonía que tenemos aquí en Salvador a las 7, pero me parece también un abuso. La pueden hacer perfectamente a las 8. ¿Cuál es el problema para hacerlas a las 8, señor presidente de la República? Haga las 8. No sé cuánto dura tampoco. Bueno, hablando siempre del imperio de la ley, les voy a hablar de algo que usted escucha y que probablemente es difícil que la entienda. A usted le hablan de una lavandería, se dice lavar dinero. ¿Cómo se lava el dinero? La primera vez que yo escuché de lavar dinero, pensé que se metían los billetes debajo de una llave, pero no es eso. Aquí tiene usted un gráfico que probablemente está un poco complicado, pero digamos, se lo voy a explicar mejor, quitemos ese, o sea, ahí de la colocación a la diversificación y después al reingreso del dinero sucio. O sea, el dinero sucio entra al sistema financiero y hay una ruta que se puede hacer a través de los bancos. Una transferencia bancaria a la empresa X, una transferencia electrónica a un banco de fuera de Honduras, un préstamo a la empresa Y, y después reingresa eso. Pero se lo voy a explicar con un par de ejemplos, porque en Honduras el lavado para convertir dinero sucio en dinero limpio es algo súper frecuente y hay muchas personas que en este momento me están viendo que quizás han sido víctimas sin saber que están lavando. ¿Se dio cuenta usted que los precios de la carne de repente subieron y eso coincidió cuando apresaron a unos narcotraficantes? Bueno, esos narcotraficantes lo que hacían era vender carne. Le vendían carne a mucha gente. La factura por la venta de carne, por ejemplo, supongamos que hacen una factura de 100 lempiras por la venta de carne. Entonces, si yo como empresa recibo esa factura que me entrega esta gente que vende ganado, que vende carne, yo recibo una factura por 100.
pero en realidad yo no le pago 100, sino que le pago 30. ¿Me explico? Entonces, entre los 100 que dice la factura y los 30 lempiras que realmente yo le pago al que está lavando, hay un diferencial de 70. Pero como se emite una factura por esa cantidad, ese diferencial se convierte en dinero limpio que entra al sistema. Esa es una manera de lavar, que es típica en nuestro país. También existe el lavado a través de las remesas. Yo puedo declarar a la Comisión Nacional de Bancos y Seguros, bueno, yo no, porque yo no estoy metido en eso, pero un banco puede declarar, o una remesadora puede declarar que recibe 10 millones de lempiras en remesas, pero en realidad solamente recibe 7 millones. Entonces, entre los 10 que declara recibir y las 7 millones que realmente recibe, hay un diferencial de 3 millones. Eso automáticamente queda documentado como dinero limpio, cuando en realidad no es dinero limpio, sino que es dinero producto de la venta de drogas. Son las formas de lavar el dinero. Entonces, cuando se acusa a alguien de lavado de activos, de lavado de dinero, están hablando de situaciones de ese tipo, pero hay muchas maneras de lavar. Así como cuando usted lava en la casa, que puede lavar en la lavadora, puede lavar a mano. Bueno, también con los activos, con el dinero, hay muchas maneras de lavar. Veamos otro ejemplo de este asunto que estamos viendo aquí con la gente que está en problemas, este grupo. Bueno, eso ya sería para el presupuesto, para hablar del presupuesto. Quisiera salir de este tema, quisiera simplemente entonces reiterar la posición de Salvador Nasralla, y pienso que la posición suya también, que me está viendo, de la mayoría que me está viendo. La posición es, independientemente de si tiene o no tiene la razón la Comisión Nacional de Bancas y Seguros, o tiene la razón el grupo empresarial, independientemente de eso, de quién tenga la razón, lo que importa, lo que debe importarle aquí al gobierno es que no haya un caos económico y que no queden en la calle 11.000 personas que tienen obligaciones, que no se genere un caos, porque si se genera este caos con ese banco, y sobre todo ahora que ya se sabe que también aparentemente en otras instituciones controladas por la Comisión Nacional de Bancas y Seguros también hay algunas licencias por las cuales, hombre, es una diferencia pequeña, realmente no estás cumpliendo, pero casi estás cumpliendo, entonces te permito, porque así ocurre en Honduras. Y además el hombre, el que manda todo, no Dios, sino que el hombre que manda políticamente todo, lo permite. Se puede producir aquí un caos, un colapso económico. Así que, muy delicado este asunto. Yo solamente quiero que las 11.000 personas, más los empleos indirectos que generan, más las personas que dependen de ellos, no vayan a tener problemas por esta situación, que es simplemente una situación porque en Honduras hay una inseguridad jurídica por la cual el Poder Judicial, esos 15 magistrados que se quieren reelegir de la Corte Suprema de Justicia, no aplican la ley en forma objetiva e independiente como se hace en otros países como los Estados Unidos o algunos países del mundo, en Europa, sino que lo hacen políticamente con instrucciones. A ese no lo toques, a este otro no lo toques, a este lo llevamos al batallón de infantería con ventajas y a este otro lo metemos en Támara. ¿Me explico cuál es el problema? Ese es el problema. Entonces, les deseo lo mejor. Les deseo, bueno, lo mejor es difícil desearlo. Les deseo que mantengan su empleo a los 11.000 que son víctimas inocentes de un problema de las alturas políticas que se manejan en Honduras en forma subjetiva y no en forma imparcial. ¿Tenemos otro mensaje antes de entrar al presupuesto? Así es, otro televidente nos dice:
Ferrera, sea qué terrible pena podrían llegar esos empleados de Grupo Continental. Ánimo, Dios aprieta, mas no ahorca. Otro televidente nos dice, ¿dónde se puede escribir los Twitter del programa? Bueno, usted nos puede escribir a @SalvadorNarrala con una L y también nos pueden mandar correos electrónicos a salvadoralas7@gmail.com para comunicarse con nosotros. Bien, antes de entrar al asunto del presupuesto, el otro día, el sábado, salió una información que tiene relación con el primer programa. A propósito, el primer programa Salvador a las 7 usted lo puede ver en YouTube, en la página Partido Anticorrupción. del Partido Anticorrupción. Entra Partido Anticorrupción de Honduras. Entra al YouTube, Partido Anticorrupción de Honduras, y ahí puede ver los 5 programas anteriores. Están subidos. Y mañana va a estar subido este. Pues una información que circuló el viernes pasado dice que Costa Rica y El Salvador reportan deflación. Usted escucha hablar de inflación. Inflación es cuando aumentan los precios. Deflación es cuando los precios disminuyen. Pues resulta que Costa Rica y El Salvador, este año, sus precios han disminuido. No mucho, pero han disminuido. ¿Por qué han disminuido? Por lo que les expliqué en el primer programa. Porque el gobierno en Costa Rica y en El Salvador ha aplicado la rebaja internacional del precio del petróleo en el país. Y entonces los productos no suben de precio, pero en Honduras no. En Honduras el gobierno se embolsa para gastar en publicidad. Por ejemplo, yo no entiendo cuál es la razón para que el gobierno tenga que anunciar el calendario de la Copa Presidente y pagar una página entera, Presidencia de la República, y que le ponga aquí un cachito abajo que dice prevención, con dinero nuestro, con dinero que le podía pasar. Bueno, aparte que la misma información del calendario de partidos la publicaron todos los periódicos en forma gratuita. Yo no entiendo que tenga que gastarse 6 millones de lempiras al día en publicidad el gobierno de la República. No entiendo que saque un suplemento cada 15 días en todos los periódicos. Un suplemento que la última vez, el martes pasado, tenía 40 páginas. No entiendo que utilice esto de Canta por Honduras o Honduras Canta para poner su firma en la esquina inferior, la firma del presidente de la República. O sea, ¿por qué meter un apoyo a la cultura, al canto, para aprovechar subliminalmente y poner publicidad? Ese dinero, mejor ahórrenlo e inviértanlo en disminuirle el precio a los carburantes, porque así los precios no suben como no subieron en Costa Rica y en El Salvador. Pero en Honduras sí subieron los precios, porque en Honduras no aplicaron el descuento internacional que tuvo el petróleo, no lo aplicaron y por lo tanto las cosas, en vez de mantenerse o bajar un poquito como pasó en Costa Rica y en El Salvador, suben de precio. Es el que tiene inflación es Honduras. No puede ser. Entremos a lo del presupuesto. Y también antes que se me olvide, vi también una declaración en el diario El Heraldo el otro día. Vi una declaración en el diario El Heraldo del otro día donde el vicepresidente Rivera Callejas, primo hermano del expresidente Callejas, dice que sí hay voluntad política para aplicar una nueva identidad y una nueva ley electoral. Pero señor, si el año pasado el Partido Anticorrupción presentó una moción para que existiera una comisión encargada de velar por el cumplimiento del compromiso de garantías mínimas que firmamos los candidatos a la presidencia el 21 de agosto del 2013 en presencia de la embajadora de Estados Unidos, de la ONU, de la OEA y de la Unión Europea. Dice, ¿hay voluntad política? Si hubiera voluntad política, cuando el PAC pidió una comisión para vigilar la aplicación de ese compromiso, lo hubieran aceptado, pero no lo aceptaron, lo sometieron a votación y hubo 35 que votaron a favor y toda la bancada nacionalista dijo no. Entonces, voluntad política es que el partido de gobierno acepte que se vea lo de la nueva identidad y lo de la nueva ley electoral. Si no, están prácticamente jugando con uno. Oiga, la semana pasada, de nuevo de vacaciones,
Oiga, si el feriado nacional empezó el miércoles, ¿por qué los diputados no trabajaron lunes? Este lunes pasado, lunes 5, martes 6 y miércoles 7. ¿Por qué? Porque quieren retrasar cosas urgentes de decidir, como la nueva ley electoral, como la nueva identidad. O sea, son picaritos, esa es la verdad. No los diputados, sino los que dirigen a los diputados, que son los de la Junta Directiva, que es comandada por el presidente de la República, que es el verdadero jefe de toda esta gente. Esa es una realidad en Honduras. La semana del 15 de septiembre, cayó martes 15 de septiembre. Hombre, entiendo que el miércoles 16 lo quisieran pasar en sus lugares de origen, pero el jueves 17 y el viernes 18 y el sábado 19 podría haber trabajado el Congreso de la República, pero no los ponen a trabajar para darle largas y que se termine luego este periodo y que no se pueda tocar lo del Tribunal Supremo Electoral, lo de la nueva identidad y después decir, ya no hay tiempo, como dice acá en esto que publicó el diario El Heraldo. Miren, ya no hay tiempo para licitación internacional. Sí, no hay tiempo. Pregúntenle a Jorge Luis Pinto, el técnico de la selección, si alguna vez dice que no hay tiempo. Necesitamos gente que realmente quiera hacer las cosas en Honduras, no que se la pase durmiendo. Ok, entremos al asunto del presupuesto y les voy a hablar no de lo que pienso yo del presupuesto, sino que lo que piensa el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales, el ICEFI. O sea, esto no es una opinión parcial de Salvador Narrala, aunque yo tengo una especialización en administración de empresas, soy ingeniero civil, soy industrial, pero independientemente de eso, del presupuesto que se pretende aprobar en el Congreso en los próximos días, hay una serie de cosas que no están de acuerdo con la realidad nacional. Y las vamos a explicar con un primer cuadro que vamos a colocar en pantalla del presupuesto de 2016. El presupuesto de 2016 tiene más gasto en defensa, más gasto en seguridad y más gasto en deuda pública, o sea, préstamos que está incurriendo el Estado de Honduras. Cada día el Estado de Honduras pide más préstamos. Si usted está en su casa y usted tiene un presupuesto, el problema del gobierno de Honduras es que cada vez quiere más dinero para hacer gastos políticos y con eso tiene más endeudamiento. Imagínense que usted se la pase siempre pidiendo préstamos o comprando cosas con tarjeta de crédito. Va a llegar un momento que no puede pagar. Pues eso es lo que le pasó a Honduras. Volvamos al cuadro. El cuadro ese donde dice, y ese presupuesto de 2016 tiene menos inversión en salud, menos inversión en educación, menos inversión en vivienda y menos inversión en servicios. En los últimos 3 años, ha pagado en deuda pública, en concepto de intereses, deuda pública, servicio de la deuda, le llaman a pagar intereses, cerca de 80.000 millones de lempiras, y se han endeudado en una cantidad similar, lo que significa contratar deuda para pagar deuda. O sea, no puede pagar los intereses por lo que debe. Piense usted que tiene tarjeta de crédito, usted no puede pagar los intereses de lo que debe, entonces consigue dinero en otro banco que le dice, yo le compro la deuda. Eso es lo que hace Honduras. O sea, que se va endeudando encima de la deuda, o sea, contrae una nueva deuda para pagar otra deuda actual. Y eso no puede ser. ¿Tenemos mensajes? Otro televidente nos dice, más desempleo para Honduras y al gobierno parece no importarle. Excelente programa, Salvador. Otro televidente nos dice, Eric Lagos, las propagandas de marca País es otro ejemplo similar a Honduras, canta. Invertir ese dinero en educación y medicina sería bueno. Algo que pasa en Honduras, ingeniero, es que, por ejemplo, la Secretaría de Salud y Educación han tenido una reducción en el presupuesto, lo que es el 0.6 y el 2.7 de lo que es el PIB. Pero el gobierno está invirtiendo más en lo que es seguridad para la promoción de la policía militar. Son como ineficiencias del sistema. El PIB, cuando hablan del PIB, es el Producto Interno Bruto. Producto Interno Bruto, que es todo el dinero que entra en la economía. Entonces, el gobierno parece insaciable, el gobierno que tenemos. Propuso aumentar el gasto de defensa y seguridad por 3er año consecutivo, con aumentos de 25% en el año 2014
58% en 2015 y ahora quieren volverlo a aumentar más. No puede ser. Está bien que haya seguridad. En cambio, en el aspecto de salud y en el aspecto de la educación, los incrementos son de aproximadamente un 10%, que no alcanza. Mostremos otro cuadro. Quisiera mostrarles el siguiente cuadro que tenemos, donde aparece el presupuesto de una familia. Veamos, una familia que tiene ingresos de 15.000 lempiras mensuales. Aproximadamente gasta en alimentación al mes 3.750 lempiras. En educación de los niños, 3.000 lempiras. En vivienda, 3.000. En servicios, 1.500. En transporte, 1.000 lempiras. En salud, 750. Entonces, si usted se fija, ¿cuántas familias tienen ingresos mensuales de 15.000 lempiras en Honduras? Muy pocas. Entonces, una persona o una familia que tiene pocos ingresos mensuales no tiene acceso a muchos rubros. Por ejemplo, tiene que empezarse a privar de la salud. Tiene que privarse de los préstamos. Si solo gana 8.000 lempiras la familia, ya no puede acceder a un préstamo. Ya no puede comprarse vestuario, ropa. Ya no puede ahorrar dinero, que es lo ideal en una familia. Entonces, al final, lo que está pasando en Honduras es que la gente a duras penas tiene dinero para alimentarse. No tiene dinero para educación, mucho menos dinero para vivienda. La gente empieza a arrimarse. Viene esta señora con sus 2 hijos, normalmente una madre soltera, y va a vivir con la madre, que tampoco vive muy bien. Y esa es una realidad de nuestro país. ¿Por qué? Porque los gobiernos se endeudan y no se preocupan por la clase pobre, por la clase humilde. Y usted sigue votando por ellos. Y aunque usted no vote, igual se roban los votos. Veamos otro cuadro en este análisis que estamos haciendo del presupuesto nacional. Cuando se hace el presupuesto, el sector público divide el dinero entre la administración central, que es los poderes del Estado, que son el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y el Poder Judicial, y las Secretarías de Estado, que son en realidad todos los ministerios, y otros órganos constitucionales. Y al lado derecho, administración descentralizada, que constituye, por ejemplo, el SANA, la ENE, las instituciones públicas, el Instituto del Seguro Social, las empresas públicas, etc. Entonces, eso es, cuando usted lea en el presupuesto nacional, cuando le dicen, en la administración central son 54 millones de lempiras, y en la otra son 54 mil millones de lempiras, y en la otra 60.000 millones de lempiras. La dividen entre la administración central y la administración descentralizada. Para efectos nuestros es pisto que se ve igual. Se lo roban o se lo gastan en el Seguro Social, en la ENE, en el SANA, descentralizadas. Se lo gasta el presidente de la República con los 500 millones de partida confidencial, a los cuales yo renuncio desde hoy, si acaso llego. O se los gasta el presidente del Congreso, que tiene un montón de dinero asignado y del cual puede a su discreción disponer para regalarle viajes a este, para regalarle viajes al otro, para comprar votos que se ocupa en el Congreso de la República. Esa es la realidad nacional. ¿Cuáles son los principales gastos en Honduras en los que se va el dinero? En la deuda, en pagar los intereses del pisto que nos han venido endeudando a través de los años, para pagar la publicidad como las que les mostré hace un poco, y para un montón de gastos superfluos, para andar en helicópteros, para andar en aviones privados, para andar con 20 carros de seguridad. Deuda pública. La Empresa Nacional de Energía Eléctrica son de las principales, el INPREMA, el INJUPEN, el Banco Central, el Seguro Social, la Universidad Nacional Autónoma, son los que consumen o que integran el top 10 de las instituciones que gastan más dinero de lo que se llama presupuesto nacional. El presupuesto nacional es como el presupuesto que hace usted en su casa. Si usted gana 8.000 lempiras, dice, estos 8.000 lempiras, ¿cómo voy a hacer? Bueno, voy a pagar un alquiler de 1.500 lempiras. Voy a comer con 3.500 lempiras. Y ahí entonces se le van los 8.000 lempiras. Transporte para ir al trabajo, voy a gastar 1.000 lempiras. Presupuesto, pues lo mismo es el presupuesto nacional, solo que en el presupuesto nacional es lo que se va a gastar con el pisto suyo.
y mío. ¿Por qué? Porque nosotros pagamos impuestos. Muchos pagamos, además del impuesto sobre ventas, que lo pagamos todos, pagamos el impuesto sobre la renta y otros impuestos también, como el impuesto por andar en carro, por circular, sacar una placa. En Estados Unidos, sacar la placa le puede costar a usted 1.000 lempiras, una placa por un año. En Honduras le cuesta 30.000. El mismo carro que en Estados Unidos usted paga 1.000 lempiras por la placa al año, en Honduras tiene que pagar 30.000. Porque tiene que alimentar al gobierno de la República, para que el gobierno tenga secretarias, amantes, choferes, custodias, etc. Esa es la realidad de Honduras. Todo eso lo quiero eliminar y ojalá que ustedes me ayuden a hacerlo. Tenemos otro mensaje antes de ir al siguiente cuadro del presupuesto. Así es, Eduardo Carvajal nos dice, lastimosamente en Honduras los que prueban el poder ya no lo quieren dejar y ven a todos los de menos y se les olvida el pueblo. Por eso el PAC ha prometido traer la Comisión Internacional contra la Impunidad. Otro televidente nos dice, Armando Uceda, estamos en cadena nacional de 7 a 8 viendo a Salvador a las 7, sos el único que dice la verdad. Alejandro Archila nos dice, Honduras es el epítome de corrupción. Los egos inflados nos han sentenciado a los jóvenes a vivir a una precariedad nacional. Bien, veamos el próximo cuadro. Gracias a todas las personas que se comunican con nosotros. Ahí tienen ustedes la forma, cómo se hace el presupuesto nacional. La formulación del presupuesto nacional, el presupuesto anual es la expresión del plan operativo anual en términos de ingresos, gastos, financiamiento que reflejan las prioridades y metas del gobierno. La aprobación, que es el punto 2, que está en azul, le corresponde al Congreso Nacional. Es lo que el Congreso va a hacer ahora. Por eso yo le pido al Congreso, cuidado con lo que van a aprobar. Estúdienlo bien, estúdienlo pensando que le pueden estar metiendo un puñal al pueblo hondureño si aprueban en la forma como está en este momento formulado. El tercer paso es la ejecución. Una vez que es aprobado, agarra y lo empiezan a aprobar, lo empiezan a ejecutar. Lo empiezan a gastar en los diferentes ministerios, en el Poder Judicial, en el Ejecutivo, etc. El cuarto paso es el de seguimiento y evaluación. Los programas y proyectos son calificados respecto a la gestión financiera y física, pero en Honduras todo eso es controlado políticamente y por lo tanto no se le da el verdadero seguimiento. Y al final, el punto número 5 es el que no existe. La liquidación se efectúa al finalizar el ejercicio fiscal. El Poder Ejecutivo remite al Congreso Nacional un informe que el Congreso simplemente lo aprueba porque el que manda en Honduras es el Poder Ejecutivo y el Legislativo está de adorno. Para que el gobierno anualmente conozca con cuántos recursos e ingresos dispondrá para el gasto público, en qué se gastará y cómo se rendirá cuentas. Eso que acaban de ver ustedes en pantalla es el ciclo del presupuesto. Hay también otra gráfica que me gustaría mostrarles. Estaremos con ustedes hasta las 8 de la noche. Espero que no haya cadena nacional. Espero que la cadena, si acaso llegue a las 8 de la noche para que no estén aprovechándose de Salvador a las 7. Veamos el siguiente cuadro, por favor, en donde aparecen los principales rubros por los cuales obtiene ingresos. Los principales rubros en los que obtiene ingresos el gobierno son los ingresos tributarios, que son impuestos sobre la renta, impuestos sobre venta, tasa de seguridad, el 1,5% de impuestos sobre ventas brutas a las empresas. Eso constituye la parte más gruesa de este pastel, donde dice 63.4%. Son impuestos que pagamos todos los hondureños, tasa de seguridad, 1,5% que pagan las empresas, el impuesto sobre venta, el impuesto sobre la renta. Recuerde que en los últimos 20 años Honduras pasó con su impuesto sobre ventas del 5 al 15%. El otro asunto es los préstamos y endeudamientos públicos. Obtención de préstamos, 11.4%. Endeudamiento público, 18.6%. Solo ahí entre esas dos, que son la de color verde y la de color azul, representan un 30%. El gobierno está endeudándose cada vez más y con ello compromete a las futuras generaciones. A esta cantidad de jóvenes que nos está viendo debe saber que el gobierno lo está dejando endeudado. Honduras no supo aprovechar la condonación de la deuda externa en el año 2006 para hacer despegar al país económicamente. Y ahora estamos con mayores niveles de deuda
tanto interna como externa. ¿Qué es la deuda interna? La deuda interna es la que se le debe a los bancos nacionales y la deuda externa es la que se le debe a los bancos internacionales. Pero ambas deudas tienen el compromiso de pagar intereses, igual que usted cuando va a solicitar un préstamo o cuando no paga la tarjeta de crédito, intereses. Entonces Honduras tiene sus mayores gastos en eso. En otras palabras, señores del Congreso, cuidado con lo que aprueban, no más endeudamientos, porque ese endeudamiento lo tendrá que pagar la futura generación, los jóvenes. Y en Honduras, 6 de cada 10 tienen menos de 25 años, 6 de cada 10 personas. Ingeniero, señorita, algo interesante del presupuesto es que ha aumentado en un 25% la deuda pública, o sea, el pago de intereses, y que además equivale al presupuesto de salud. O sea, el pago de intereses equivale al presupuesto de salud de lo que es el PIB. O sea, el pago de intereses por el pisto que nos han prestado en los últimos años equivale a lo que se está gastando en salud. Oiga, y más adelante, mire, si nos saltamos, bueno, más adelante les voy a mostrar cuánto se gasta en salud en Honduras con respecto a lo que se gasta en otros países. En Honduras se gasta bastante en salud, pero las empresas se roban el dinero, se lo roban. Por eso, mire, usted que es funcionario, o usted que ha sido gobernante, nadie quiere ser gerente de la CONDEPA o de la CONAPID. La gente quiere ir a una institución donde haya pisto. ¿Dónde hay pisto? En la ENE. Todo el mundo quiere estar en la ENE. Cuando nombran a alguien en la ENE es porque es una persona poderosa, porque en la ENE hay mucho pisto. Cuando nombran a alguien en el Seguro Social es una persona poderosa porque hay mucho pisto. Y cuando hay mucho dinero, o pisto como le digo yo vulgarmente, entonces es más fácil robar, disimular el robo. ¿Me explico? En cambio, en una institución como el deporte, ahí no hay dinero para robar, es muy difícil robar ahí. Ahí lo que se hace es darle empleo a la gente. Veamos el otro cuadro de los principales gastos que tiene el gobierno cada año. El siguiente queque que aparece ahí. ¿Cuáles son los principales gastos que tiene el país? Casi siempre aprietan el dedo equivocado y nos muestran aquí a la señorita Elvir. ¿Tienen el siguiente pastel o ya tenemos algún problema? ¿Ah? Ahí tenemos en lo que se gasta el dinero. En deuda pública, 16%. Servicios públicos generales, 9%. Defensa y seguridad, 7%. Asuntos económicos, 28%. Educación, investigación, 15%. Protección social, 18%. Por ejemplo, asuntos económicos, ¿qué son? Agricultura, ganadería, infraestructura, comunicaciones y transporte. Defensa y seguridad, ¿qué es? Policía, policía militar, ejército. ¿Qué son los servicios públicos generales? Son los sueldos y salarios de los empleados públicos. La deuda pública está constituida por la deuda interna y por la deuda externa. Protección social, donde dice 13.6%, ahí está lo que se paga en el Seguro Social y lo que se paga en el INJUPEN. Entonces, vea el siguiente cuadro, por favor, donde podremos observar lo que un comparativo con otros países. Veamos un comparativo en dólares por persona al año. Honduras gasta en salud $196 por persona al año. Guatemala gasta al año $222 por persona al año. Costa Rica gasta más de 5 veces más que Honduras en la salud de cada tico. Y le queremos ganar a Costa Rica y le ganamos a Costa Rica en fútbol. Pero en Costa Rica se invierte en salud más de 5 veces más que lo que se invierte en Honduras. En Estados Unidos se invierte $9.146 por persona al año del presupuesto nacional. En Chile, $1.204 por persona al año. ¿Me explico? En Honduras prácticamente no se invierte nada, es uno de los países menos preocupados por la salud de las personas. También tenía otro de la educación. Por ejemplo, eso no lo tenemos graficados, no lo tengo graficado. En educación lo tengo por acá. Como porcentaje del Producto Interno Bruto, en Honduras, el 19% se invierte del Producto Interno Bruto en educación.
En Estados Unidos, el 13%. Pero usted sabe cuál es el Producto Interno Bruto de Estados Unidos. 17.000 billones de dólares. El de Honduras es 8.500 millones. ¿Usted sabe lo que es un billón? Son 1.000 millones. Entonces, las cantidades que se invierten en otros países son enormes en salud. En Honduras prácticamente se tiene descuidada a la gente. Veamos ahora otro gráfico sobre el presupuesto nacional. El presupuesto general que se proyecta aprobar en el Congreso durante estos días es de 204.000 millones de dólares. Entonces, ese presupuesto de la Administración Central se ha duplicado en los últimos 8 años, pero eso no se ha visto reflejado en una mejor calidad de vida para los ciudadanos. Las recomendaciones que le doy: un estudio minucioso del presupuesto en el Congreso Nacional, que la meta sea no seguir endeudando al país, que se dinamice la producción, que se reactive el sector laboral, que se le consiga trabajo a la gente, que se haga incentivos a la inversión, como los que mencionaba yo el otro día. Siguiente cuadro. El otro día les decía yo, por ejemplo, si una empresa me va a producir 1.000 empleos, entonces le vendo la energía más barata. Si viene una empresa del extranjero y me dice, yo le voy a producir 1.000 empleos, ok, perfecto, entonces en vez de pagar esto, usted va a pagar lo que pagaría en Nicaragua, porque en Nicaragua la energía es más barata. ¿Me explico? El cuadro anterior, por favor, donde sale lo del turismo, que es otra de las cosas que hay que seguir potenciando. Lo han estado potenciando, pero con sesgo. Eso quiere decir, a ciertas empresas las han favorecido, pero no a todas. ¿Me explico? Potenciar sin sesgos al turismo, o sea que hay mucha gente que quiere invertir en turismo y no la dejan. Hay que renegociar la deuda interna con los bancos. La deuda interna es con los bancos hondureños y se les paga altísimos intereses. Hay que eliminar la ley de secretividad, que un poco es la culpable de ese problema que tienen hoy los de un grupo financiero que ha sido denunciado en los Estados Unidos por lavado de activos. Porque en Honduras hay una ley de secretividad. Y exigir la rendición de cuentas. Y lo más importante, Comisión Internacional contra la Impunidad en vez de la MACI, para que se castigue por igual tanto a las personas pobres como a las personas de cuello blanco. Quisiera reflexionar, pueblo hondureño, debemos estar vigilantes en todo este proceso de elaboración del presupuesto general. Tenemos que estar vigilantes. No podemos permitir que el Congreso siga de vacaciones y que sigan tomando decisiones a espaldas nuestras. A los diputados los obligan prácticamente a firmar. No les dan tiempo para analizar. Dice, tiene que aprobarlo. Apruébelo. Y si no firma usted, aquí tengo 48 suplentes, porque el Partido Nacional puede utilizar a sus 48 suplentes para que firmen en vez de los diputados de los demás partidos. Así es Honduras. Así es el Congreso. Esa es la ley del más fuerte. Nosotros no nos rendimos y exigimos el castigo para los corruptos, especialmente las personas corruptas de cuello blanco. Nosotros queremos que Honduras cambie. Tenemos más mensajes. Así es. Osman Montiel nos dice, ingeniero, buenas noches. Estamos con el PAC desde Tegus. Mi pesar con los compatriotas que están pasando mal por la corrupción. Juan Carlos Núñez nos dice, ingeniero, ya nadie puede alegar ignorancia. Todos debemos apoyarlo a usted y al PAC. Hay que demostrar que el pueblo despertó. Miguel Cruz nos dice, sintonía total, Salvador desde Santa Rita, lloro. No sé tú, pero yo soy PAC, nos dice este televidente. A todos los amigos les recuerdo que pueden llamar de lunes a viernes al teléfono 9463-6722, que es el teléfono de la sede del Partido Anticorrupción aquí en Tegucigalpa. De lunes a viernes de 8 a.m. a 6 p.m. Yo lo que le digo a la mayor parte de gente que nos están viendo, especialmente a los jóvenes, que son la mayoría en el pueblo hondureño, tú debes sumarte a esta lucha. Esta es una lucha contra algo que está institucionalizado en Honduras. La corrupción, la impunidad, los ladrones de cuello blanco, es algo que está institucionalizado. Cuando aparecimos nosotros en política, yo me acuerdo que la gente me dijo, no le ponga partido anticorrupción, va a tener problemas si le llama así. Ahora la gente habla de anticorrupción como quien se cambia de camisa. En Honduras hay que combatir a los corruptos, especialmente a los de cuello blanco, pero sin sesgo. ¿Qué quiere decir sin sesgo?
Quiere decir que si la policía encuentra a un delincuente, la policía no necesita que el presidente de la República apruebe que ese delincuente sea tomado preso. Si es corrupto y si es delincuente, tiene que ser preso. ¿Me dicen que hay cadena nacional? Bien, nos despedimos entonces con Iroska, muchas gracias. Síganse comunicando con nosotros, gracias por su atención. Señores, somos una familia, unámonos. Necesita el país a su gente joven. Ayúdanos a salir de la tradición. Aquí no es de ser liberal o de ser nacionalista, aquí es de ser catracho y querer eliminar a los corruptos. Buenas noches.